En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación secreta. Los científicos teóricamente pensaban que un ser humano sin acceso a ningún sentido, ni formas de percibir estímulos, sería capaz de percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y que, sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada más por qué vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para despojarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación quirúrgica en la que se cortaron todas las conexiones nerviosas sensoriales con el cerebro. Aunque el sujeto conservó su función muscular completa, ya no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse o interactuar con el mundo exterior, se quedó completamente solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitoreaban mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental. Lo hacía con frases confusas y arrastradas que él mismo ni siquiera podía escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó que escuchaba voces susurrantes e ininteligibles en su cabeza. Asumiendo que se trataba del inicio de una psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días más tarde, el hombre gritó que podía escuchar a su difunta esposa hablar con él y, lo que era más sorprendente, que podía responderle. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron del todo hasta que el sujeto comenzó a nombrar a los familiares fallecidos de los propios investigadores. Repitió información personal tan detallada que solo sus esposas y padres muertos habrían sabido. En este punto, una parte importante de los científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con los difuntos a través de sus pensamientos, el sujeto comenzó a angustiarse, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento que pasaba despierto, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia se lanzaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor en su cuerpo. Rogó a los científicos que le dieran sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener graves terrores nocturnos. El sujeto decía repetidamente que podía ver y oír a los muertos dentro de sus propios sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañarse los ojos, que ya no le funcionaban, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El hombre, completamente histérico, decía ahora que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, y que hablaban del infierno y del fin del mundo. En un momento dado, gritó la frase, "No hay cielo, no hay perdón", durante 5 horas seguidas. Suplicaba continuamente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que se encontraba muy cerca de establecer contacto con Dios. Al día siguiente, el sujeto ya no podía formar frases coherentes. Aparentemente demente, comenzó a arrancarse a mordiscos pedazos de carne de su propio brazo. Los científicos corrieron a la cámara de pruebas y lo sujetaron a una mesa para que no se suicidara. Después de unas horas de estar atado, el sujeto dejó de luchar y de gritar. Se quedó mirando fijamente al techo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, miró fijamente a los ojos de un científico por primera vez en todo el estudio. Susurró, "He hablado con Dios, y nos ha abandonado". Inmediatamente después, sus signos vitales se detuvieron. No se encontró ninguna causa física para su muerte.